Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Renarin también regresó con los peluches favoritos de los gemelos en la mano, que había ido a buscar al camerino hace unos momentos. Uf, menos mal que con solo ver la cara de mamá se detuvo el llanto. Eso significa que no están enfermos. Ahora puedo relajarme. Weixin dijo con una sonrisa mientras observaba la situación. Sabía lo apegados que estaban los gemelos a su madre. Hace un momento lloraban tan fuerte que les reventaba el tímpano, pero en cuanto vieron a quien más lo consolaba, sonrieron de inmediato. Ver a tanta gente puede que los haya estresado, papá. Los llevaré con la tía Malaya a un lugar más tranquilo. Renarin dijo mientras acariciaba las cabezas de sus gemelos, sintiéndose un poco culpable por traerlos a un evento tan grande con tanta gente, a pesar de que solo tenían unos pocos meses y deberían haber estado durmiendo la siesta en casa. Mami, tengo algo importante que hacer, ¿vale? No te preocupes, no tardaré, te busco enseguida. Kimhira entregó a su hija, ahora tranquila, a la tía Malay y le dio a cada niño un pequeño osito de peluche del tamaño de la palma de la mano. Los había elegido para los gemelos desde que nacieron, para que los reemplazaran a ella y a su madre cuando tuvieran que dejarlos con Prenarin o Weixin. Los gemelos Playphone y Tonau también parecían muy apegados a ellos. A menudo los mordisqueaban o los abrazaban tanto que tenían que quitárselos para bañarlos con frecuencia. Ahora que tenían los osos de nuevo, parecían concentrados solo en los juguetes, con las caras mucho menos estresadas. Rin, tía Malay, por favor, cuida a los gemelos un rato, voy a organizar la boda. La jefa de la casa sintió en señal de reconocimiento. A decir verdad, había planeado que las demás amas de casa cuidaran de los gemelos para que Prenarin pudiera disfrutar de la boda con más libertad, pero ella había insistido en cumplir con su deber con la tía, así que ahí estaba, quedándose con los niños. La boda transcurrió sin contratiempos. Intercambiaron los nuevos anillos, cuidadosamente elegidos para que fueran aún mejores que los anteriores, en el jardín exterior, y luego pasaron al gran salón de banquetes para celebrar. El salón tenía paredes de cristal que ofrecían vistas al jardín exterior. Cuando llegó el momento de las fotos grupales, ambas novias recogieron a sus pequeños testigos y le pidieron al fotógrafo que no usara flash. Renarin había pensado con antelación en la iluminación de la habitación porque no quería que nadie usara flash cerca de sus hijos, que aún eran muy pequeños. Poco después de comenzar la recepción, las novias tuvieron que despedirse. Los invitados lo comprendieron. No solo Renarin y Kemhira tuvieron que irse temprano, sino también sus amigos cercanos. Warin y el ama de llaves que había estado ayudando a cuidar a las gemelas. Todos se reunieron en el estacionamiento para despedirlos. En brazos de Prenarin y Kemhiran estaban sus bebés, quienes parecían muy somnolientos. Gracias a todos por venir. Kumrin está muy feliz, dijo Kemhira. Las cuatro mujeres sonrieron antes de centrar su atención en los pequeños soñolientos, cuyos bostezos eran contagiosos. Las tías ya se van, cariño. Pronto iremos a visitarlas a casa, ¿de acuerdo? Una vez que se dijeron todas las despedidas, Kimhira se volvió para agradecer sinceramente a las dos personas que realmente habían sido de gran ayuda, Warren y la tía Malay, quienes habían cuidado a los niños durante todo el evento. Aunque sus gemelos se portaban bien y no eran especialmente quisquillosos ni traviesos, cuidar niños pequeños seguía siendo una tarea exigente. Gracias, Rin y tía Malay, por ayudarnos con los niños. No es nada en absoluto, son mis sobrinos y sobrinas también. Kenwarin respondió con una cálida sonrisa. Para ella, Kemkira era como una verdadera hermana pequeña y quería a los gemelos tanto como si fueran sus propios sobrinos y sobrinas.
Si le pidiera ayudar a cuidar a los niños de forma gratuita, lo habría hecho con mucho gusto, pero ahora tenía que aceptar el pago del tío porque había dejado su trabajo para ayudarlos a cuidar a los niños. Anda, los niños tienen sueño. Deberías irte a casa a descansar un poco. Me quedaré aquí un rato más para hablar con algunos ancianos.